con ustedes y como lo habíamos anunciado, ya está conectado en nuestra plataforma digital el doctor Patricio Zuquilanda, ex canciller de la República del Ecuador. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Buenos días y bienvenido. La prensa nacional recoge en sus titulares que la situación de los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos se deteriora mientras la Cancillería pide garantías. Esto a propósito de la nota de protesta enviada por nuestra Cancillería a Estados Unidos por un intento de incursión de agentes federales al consulado en Minneapolis. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en este momento y cómo ve usted las acciones que está adoptando la Cancillería ecuatoriana? Bienvenido. Bueno, pues la Cancillería ha hecho, Luisa, una acción que a mí me parece inmediata y justa. Eso es lo que se debe hacer. Se debe protestar inmediatamente, ocuparse de estos asuntos en el territorio norteamericano. Pero lo que pasa es que esto no debería suceder. Es decir, los ecuatorianos no deberíamos estar sujetos a estas migraciones irregulares, terribles, a causa de la falla. Hemos tenido enormes cantidades de ecuatorianos viajando de manera ilegal a los Estados Unidos por escasez de trabajo, falta de trabajo. Es una consecuencia larguísima, decenas de años de inoperancia, de gobiernos desorganizados, gobiernos corruptos, en el caso ecuatoriano, que han malversado, han utilizado mal los recursos que hemos tenido, producto de nuestra riqueza. Y esa es la consecuencia, miles de ecuatorianos que tienen que salir huyendo en busca de empleo y tenemos este problema. Por lo tanto, yo creo que es necesario ocuparse aquí en territorio ecuatoriano con la mayor fuerza para conseguirles trabajo, conseguirles riqueza, posibilidades de desarrollo. Pero, por otro lado, las personas que ya están en Estados Unidos tienen que ser protegidas. Y yo creo que lo han hecho. Los funcionarios diplomáticos de la Cancillería, los funcionarios consulares han hecho bien, van a estar atentos. De hecho, ha habido una gran cantidad de protección a ciudadanos ecuatorianos que en este momento están en similares circunstancias. Lo que hay que tratar es de que la mayor parte de ellos se consigan un acuerdo básico de protección de inmigrantes. No se hizo en el momento oportuno. Este canciller Long, recuerdo, este individuo que nadie sabía si era inglés, francés o algo, que fue canciller de la República de la manera más increíble. Este individuo tenía que aprovechar el famoso TPS, que se llama, que es un sistema de legalización de ecuatorianos en el territorio norteamericano. Yo hablé con él en una oportunidad, le dije de esto y él no atendió, no hizo absolutamente nada en función de la legalización de los ecuatorianos. Y estas son las consecuencias. Cuando hay funcionarios extranjeros designados en un gobierno en posiciones altas, no se ocupan de la vida de nuestros conciudadanos. Así es que eso nos queda una gran lección de nunca designar a funcionarios extranjeros en estos cargos de alta sensibilidad política en el país. Ahora, doctor Zuquilanda, importantes sus reflexiones y en esa línea, más allá de este hecho puntual, el cual usted nos permite ver su visión y su pensamiento respetable, por cierto, quisiera también su lectura en torno a este impasse, a esta guerra comercial entre Colombia y Ecuador. Desde su visión, el haber llegado a este punto, ¿considera usted que se pudo haber evitado? ¿Qué opinión le merecen las decisiones adoptadas por el gobierno del presidente Daniel Noboa a través de la creación y el anuncio de que entrará en vigencia a partir del 1 de febrero de esta tasa de seguridad que equivale a un arancel del 30% a los productos importados desde Colombia que quieran entrar a nuestro país, para exigir y demandar de parte del gobierno colombiano responsabilidad y acciones concretas para, conjuntamente con las que aplica el Ecuador, poder frenar la arremetida del crimen transnacional
que opera en la frontera norte entre Ecuador y Colombia y que ha traído grandes y graves problemas a nuestro país. Mire, estas frases tan inteligentes dichas por usted, a mí me mueven a irnos para atrás. Eh, yo tengo una amplísima experiencia en esta cuestión de fronteras. De hecho, soy uno de los ideólogos del desarrollo fronterizo y asuntos amazónicos en la Cancillería y en el país. Y aquí lo que yo veo es que hay una gran parte política y otra práctica en el funcionamiento de estas naciones. Históricamente, Colombia y Ecuador han tenido una íntima amistad toda la vida, pero toda la vida Colombia siempre tuvo una mayor producción, una mayor oferta, tuvo un mayor comercio. Ellos fueron un país mucho más grande desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista poblacional. Han tenido un desarrollo industrial importantísimo. Y ese desarrollo comercial industrial ofertaron a Ecuador y siempre ha habido conflictos en la frontera por este tipo de comercio. Sin embargo, los ecuatorianos hemos sido grandes vecinos de Colombia. Hemos recibido a cientos de miles de colombianos migrantes acá por las épocas de violencia que ha tenido ese país. Ellos se han integrado, han colaborado para el engrandecimiento de la economía ecuatoriana, de la sociedad ecuatoriana. Son personas muy bien recibidas. Pero aquí viene el tema. Nunca, desde que yo tengo uso de razón por funcionamiento político en el país, nunca Colombia hizo un control perfecto ni adecuado, militar ni policial en las zonas fronterizas. Hace muchísimos años, los secuestros, los robos, las extorsiones, el contrabando, las cosas ilegales, eran cosa de todos los días en la frontera. Y las autoridades policiales y militares colombianas nunca se afanaron de evitar eso. Por lo tanto, en los últimos años, el concepto este maravilloso de vida que teníamos los ecuatorianos de vivir en una isla de paz fue transformada por el ingreso masivo de cocaína al territorio ecuatoriano. El presidente Uribe, en los años en el año 2003, él nos advirtió, nos dijo claramente que iba a haber una escalada de la droga acá ecuatoriana. ¿Por qué? Porque simplemente había una tendencia brutal de enriquecer los cultivos de coca en territorio colombiano. Él había logrado reducir a 42.000 hectáreas ese ilícito. Pero luego después los próximos gobiernos permitieron hasta llegar en este momento a 320.000 hectáreas. Ese es el grave problema por el cual la economía ecuatoriana ha sido inundada de cocaína y nos hemos convertido en una super bodega y en una super autopista de exportación de esta materia cocaína terrible para el mundo. Y ahí perdimos nosotros la paz, perdimos la tranquilidad como país, perdimos la isla de paz y nos hemos convertido en un país de violencia extrema. Por lo tanto, ¿qué es lo que quería? ¿Qué esperaba la ciudadanía? Que el presidente Noboa, que es un presidente definido, que es una persona honorable, que es una persona que quiere combatir este ilícito, ¿qué quería? Que se quede pasivo esperando que la cocaína entre por raudales, por la frontera, debido al descontrol que hay por parte de autoridades militares y policiales y aduaneras colombianas respecto de esto. No, no podía ser de otra manera. No, el presidente lo que ha tratado con este llamado comercial es de decir al mundo, decirle al continente, al hemisferio americano, que tenemos un problema terrible en la frontera ecuatoriana y que ha sido inundado el territorio ecuatoriano de droga y eso no lo podemos seguir permitiendo. A mí me parece que el presidente, la canciller Sommerfeld, han actuado de la manera más consciente. Esto no es improvisado. Quien crea que es improvisado, yo he escuchado por ahí a comentaristas que dicen que esto es por orden de Estados Unidos, que el presidente quiere parecerse al presidente norteamericano. Eso no es verdad. Los ecuatorianos, por propia decisión, estamos llamando al mundo la atención para que este problema sea solucionado. Este no es un asunto comercial solamente,
Este es un asunto que se utiliza un llamado comercial con el propósito de que encontremos soluciones precisas. El presidente Petro, él con mucha habilidad, él está planteando reuniones en la frontera, reuniones por aquí, por cualquier lado. Pero sí, las cosas comerciales se pueden solucionar en una media hora, pero el problema de fondo no es ese. El problema de fondo es la violencia atroz generada sobre la sociedad ecuatoriana a través del tráfico, del ingreso masivo de droga a territorio ecuatoriano, que ha generado un estado de conmoción nacional, a punto que nosotros, los ecuatorianos, estamos gastando miles de millones de dólares para combatir el narcotráfico, la delincuencia, la extorsión, el secuestro y todo lo que viene con esto. Entonces, tenemos que de alguna manera reaccionar. Me parece a mí que el presidente Noboa lo ha hecho bien, la Cancillería lo está conduciendo perfectamente bien y la fuerza ecuatoriana, las Fuerzas Armadas y policías lo están haciendo bien, pero necesitan la cooperación del gobierno colombiano. Y el gobierno colombiano no está haciendo absolutamente nada. Una vez que fracasó su programa, una cosa que yo aplaudí inicialmente, le aplaudí al presidente Petro cuando él habló de conseguir la paz total, pero la paz total fracasó. Y los 7 grupos armados que funcionan en la frontera, digamos, en Putumayo, en Cauca, Nariño y Amazonas, que son departamentos colindantes con el Estado ecuatoriano, están inundados de gente delincuencial, de esta gente que está dedicada al narcotráfico y a penetrar a territorio ecuatoriano, no solamente con la droga, sino físicamente. Hay evidencias claras que la fuerza ecuatoriana ha tenido que enfrentarse a estos llamados guerrilleros de nombre, pero que son delincuentes de hecho, ¿no? En territorio ecuatoriano, violando la soberanía ecuatoriana para imponer la ley de la violencia y del delito. Yo pienso que el presidente Noboa hace bien hasta que el mundo nos atienda y que el mundo entienda definitivamente que este es un tema que no lo vamos a poder soportar. La economía ecuatoriana tiene gravísimos problemas porque estamos gastando cantidades enormes de dinero en el manejo de nuestra seguridad a causa de la penetración de la droga. Y no digo droga solamente colombiana, hay droga brasileña, hay droga peruana, hay 7 grupos delincuenciales. Esto no es aceptable, Luisa. Mi querido doctor, coincido con esas reflexiones que usted hace y este análisis que hace respecto a la problemática que el Ecuador tiene que enfrentar fruto de esa, si se quiere, desidia o mal manejo del cuidado y el control de la zona de frontera que le corresponde, en este caso a Colombia, en donde vemos cómo lejos de decrecer la siembra y el cultivo de cocaína, más bien se ha quintuplicado. Pero más allá de eso, usted ha tocado un punto también que es vital. Y este tiene que ver con el tema, no solamente de que Colombia, hoy con el señor Petro y a partir de mayo, con quien gane las elecciones en Colombia, asuman su parte de responsabilidad en virtud de que ese descuido nos ha traído los serios problemas que usted cita con muy buen criterio. Pero hoy más que nunca requerimos y hemos visto la presencia de altos funcionarios del gobierno norteamericano presentes en el Ecuador, demostrándonos con ellos que existe un compromiso de apoyo y de respaldo para poder contrarrestar los efectos de la presencia del narcotráfico y del crimen organizado, cuyos dineros sucios han premiado, ya no sé a quiénes son los que no están premiados, pero sí a la gran mayoría, desgraciadamente. En ese contexto, a mí me llama mucho la atención y quisiera su opinión como un experto en estos temas de relaciones internacionales y de política internacional, el hecho de que, por ejemplo, el presidente Donald Trump ya recibió a Petro, ha tenido una intervención que pues fue conocida por todos
con el tema venezolano, el derrocamiento de Maduro y a llamar al orden a aquellos que se han quedado ahí de momento en ese gobierno transitorio del chavismo en Venezuela. Pero mi pregunta es, ¿qué cree usted y hasta dónde esta percepción que yo tengo y que he escuchado también de algunos compatriotas nuestros en diferentes estamentos, qué nos haría falta a nosotros también para que nuestro presidente pueda lograr una reunión oficial con el presidente Donald Trump? ¿Y en qué medida cree usted que esa reunión, así, a ese tan alto nivel, pueda traducirse en un apoyo mucho más contundente para poder combatir a esta mafia y a este crimen organizado? Bueno, usted es muy perspicaz y por eso me gusta mucho conversar con usted, porque hay que señalar lo siguiente. Hay que acordarse la visita del secretario de Estado Rubio. Esto genera, en el caso ecuatoriano, una nueva etapa en la relación bilateral de las naciones. Ecuador se ha convertido en un socio estratégico en la región. Hemos estado desarrollando últimamente una política exterior audaz, flexible, me parece a mí. La señora Sommerfeld lo ha hecho bien para fortalecer la alianza de Ecuador como socio prioritario de los Estados Unidos. Y la verdad es que yo estoy sintiendo que Ecuador se está convirtiendo en un punto estratégico para este tipo de actividades. Hay una cooperación Ecuador que tiene un impacto regional, es decir, no solamente estamos hablando de Ecuador, sino en toda la región. En cuanto se refiere a la seguridad, ¿no? Las fuerzas militares norteamericanas, las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos están en íntima colaboración con las fuerzas ecuatorianas para hablar de comercio. Estamos hablando de migraciones que requieren definitivamente una respuesta ordenada, coordinada. No, es decir, todo esto podemos lograr con el apoyo norteamericano porque así debe ser. No, entonces, ¿qué puede esperar Ecuador? Esta es la gran pregunta. ¿Qué puede esperar Ecuador de los Estados Unidos? Y yo creo que estamos en el camino adecuado con el propósito de entrar en un mundo muy importante de asistencia técnica, de inteligencia, de equipamiento militar, equipamiento, entrenamiento, capacitación, adiestramiento de nuestras Fuerzas Armadas, que no están, pues no hemos estado, nosotros no hemos sido un país agresivo ni agresor, ni hemos estado entrenados para enfrentar estos gravísimos problemas. Y este es un problema que Colombia ya ha tenido mucha práctica en su vida, nosotros no. Vea usted, por lo tanto, que con la canciller hemos hablado en algunas oportunidades, incluso de poner en funcionamiento la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores para estudiar estos temas que usted está planteando en este momento. Hay de por medio la necesidad inmediata de asegurarnos políticamente como Ecuador, también con una plena vigencia de la Carta Democrática Interamericana, de alguna forma resucitar también el panamericanismo, para que no se hable de una injerencia norteamericana únicamente con Ecuador, sino que hablemos de la resurrección de los valores y principios del panamericanismo como un hemisferio sólido, bien coordinado, bien organizado. Hay que pensar también en un tema que es bien complejo, complejísimo, que yo creo que en un programa usted debería dedicarle todo su tiempo, que es esto del desplazamiento de las poblaciones a lo largo de todo el continente. Tenemos el tema de los venezolanos, también hay el tema terrible del reclutamiento de menores por estos grupos delictivos. Las comunidades están sometidas a una especie de esclavismo por estos grupos delincuenciales. Tenemos el tema, claro, de la droga, las armas, la minería ilegal. Son grandes temas que no solamente afectan a Ecuador, sino que afectan a todo el continente. Y creo definitivamente que Estados Unidos y Ecuador están conversando de este tema
y vamos a tener noticias muy pronto, ¿no? Como usted sabe, la droga se desplazaba por el Caribe. Esto de que los venezolanos dicen que por ahí no salía la droga, no, eso no es verdad. Por ahí salían miles de toneladas de droga. Pero ahora, claro, con el control que hay en el Caribe, fácilmente eso se puede multiplicar la salida por el Pacífico suroriental y afectándonos a nosotros de una manera directa. Entonces, no me cabe duda, Luisa, que en un futuro inmediato va a haber una acción de los Estados Unidos, de Ecuador, de Colombia, de países altamente comprometidos para de una vez por todas intentar liquidar este enorme peligro que está consumiendo de violencia y de agresividad a la sociedad ecuatoriana. Esto sería lo mejor. A mí me parece que esto ayudaría muchísimo porque recuerde usted que en el año 2005, finales del año 2005, comienzos del 2006, no, hubo un pacto de gobierno de esa época en Colombia y de las delincuencias en esa época con Colombia, con Ecuador, para eliminar la Subsecretaría de Desarrollo Fronterizo y Asuntos Amazónicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se ocupaba en su momento de desarrollar proyectos de desarrollo bilateral en todo el área fronteriza. Cuando desaparece en esta organización, simplemente el Estado deja de tener responsabilidad sobre su desarrollo en áreas de frontera. Además, acuérdese también que fue una cosa terrorífica esto de la adhesión de Ecuador a la CONVEMAR, a la Convención de Derecho del Mar, a través del cual perdimos la soberanía y el total manejo y control policial y militar en 188 millas. Antes teníamos 200 millas de mar territorial, ahora tenemos 12. Con eso se facilitó el tránsito y el flujo de la droga a lo largo de ese mar. Perdimos 1 millón de kilómetros cuadrados. En el tiempo de la invasión peruana, nosotros perdimos 250.000 kilómetros cuadrados. En el año 42, que por cierto, el 29 de enero se celebra el tráfico protocolo de Río de Janeiro. Y luego después también fueron sacadas las operaciones de la base de mar. Por lo tanto, se estaba programando, todo esto que está sucediendo a Ecuador en este momento fue programado con el propósito de darle rienda suelta al delito internacional de la mejor manera. Así es que hay que tomar en cuenta todos esos descontroles que vienen desde los años 1970, las migraciones irregulares, trata de personas, drogas, todo esto no es nuevo. El presidente Noboa lo que está haciendo es tomando el toro por los cuernos y diciéndole a Colombia, hasta aquí llegó este problema. O colaboramos o colaboramos. De lo contrario, vamos a tener problemas en todos los ámbitos. Y además no hay que asustarse mucho, porque la verdad es que yo he visto que claro que hay empresas ecuatorianas que han estado haciendo un buen comercio, ha habido una acción, pero fundamental de la Oficina de Asuntos de Comercio Exterior de ProEcuador en beneficio del ingreso de productos ecuatorianos a Colombia. Eso ha sido clarísimo. Un beneficio de productores, de exportadores ecuatorianos. Hemos elevado nuestra capacidad exportadora, pero al mismo tiempo los colombianos han elevado muchísimo más porque tienen mayor potencialidad industrial. Es decir, los ecuatorianos podemos acomodarnos, diría yo, pero los colombianos van a ser muy afectados en su producción exportadora hacia el territorio ecuatoriano. Así es que yo creo que Colombia debe portarse seria. Las autoridades colombianas tienen que portarse serios, porque no solamente se trata de comercio, sino de seguridad. Yo le escuché a la señora María Clara, a la que fue alcaldesa de Bogotá. Ella está en la línea izquierdista en Colombia. Ella habla de que ha habido una violación del comercio, que hay que ocuparse de la economía de las personas. Claro que hay que ocuparse de la economía de las personas, pero ella no se da cuenta que Ecuador, ¿no?, está gravemente afectado en su economía, en su vida social, en su seguridad. Aquí tenemos una gran cantidad de muertes, de huérfanos, tenemos viudas, tenemos una cantidad de personas afectadas debido a la brutal injerencia
de la droga en territorio ecuatoriano. ¿Quién nos soluciona esto? El presidente Petro ha puesto la cara en otro lado. El otro día le escuché a él en Leticia, directamente le escuché. En Leticia hablaba que él decía, y me gustó lo que él dijo. A ver, les dijo a los militares, ¿qué estamos? Es difícil controlar esa frontera que los ecuatorianos nos están acusando que no controlamos. ¿Qué pasa con el ejército colombiano? No. Entonces, esto, dijo él, no es un impasse comercial. Y Colombia está abierta al diálogo, claro, Colombia está abierta al diálogo, Ecuador también está abierto al diálogo, pero no para solucionar simplemente temas comerciales. Ecuador está abierto al diálogo para solucionar el problema fundamental que significa su seguridad. Ecuador está gravemente comprometido en su presupuesto nacional, en su gasto público y en la seguridad de sus militares, de sus policías y de su gente. No se puede permitir que grupos armados, delincuenciales, guerrilleros, como se llamen, de los 7 frentes que hay en Colombia, sin ningún control de la Fuerza Armada colombiana, penetre a territorio ecuatoriano y no pase nada, y que el gobierno colombiano no dé garantías de que haya un control sobre eso. Ese es el pensamiento que yo tengo, Luisa. Con el que coincido a plenitud, y es que es muy real. Esta mañana un colega periodista y amigo muy apreciado para mí, el licenciado Teo Villón Barros, me enviaba una información que quiero compartir con usted, que la conoce muy bien, pero también para nuestros oyentes, pero que viene muy a tono, mi querido doctor Zuquilanda, con lo que estamos conversando. Y es que la balanza comercial entre Ecuador y Colombia muestra un déficit estructural y creciente para Ecuador, con un desbalance que superó los 900 millones de dólares a principios de este 2026, favoreciendo a Colombia. Ecuador importa principalmente productos manufacturados, medicinas, energía, mientras exporta materias primas, impulsando medidas correctivas arancelarias. En todo caso, la situación de la balanza 25-26 para Ecuador registra un déficit comercial significativo con Colombia. Y como usted bien señala, aquí pues que yo creo que es el interés mayor de los ecuatorianos, sin desmerecer la parte comercial, pero si no tenemos paz y seguridad, vea, donde a diario se pone en riesgo la vida de la gente, de nuestra gente y de los ecuatorianos, si no garantizamos lo primordial que es la vida y la paz, difícilmente podremos caminar en crecer en otras direcciones. Así que yo también considero y estimo que es una decisión importante que debimos haber tomado hace mucho tiempo y no ser tan permisivos con quienes han dado paso con sus actuaciones a que Ecuador viva los momentos tan aciagos y difíciles a los que nos estamos enfrentando. Esperemos que prime la sensatez y el diálogo, pero basado en un principio y en un respeto de compromiso serio de ir a atender lo más elemental y esencial, que es el garantizar la paz y la seguridad en el Ecuador, para que de allí el resto venga por añadidura. Mi querido doctor Zuquilanda, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido de atender esta entrevista. Apreciamos y valoramos muchísimo sus acertados comentarios y opiniones y lo quiero comprometer para en breve volver a reunirnos así vía telemática hasta que se pueda personalmente y seguir conversando de estos temas tan importantes a través de sus valiosísimas opiniones y expresiones vertidas aquí en este espacio informativo. Le envío un fuerte abrazo. Le agradezco. Le voy a quitar un minuto para darle un dato. ¿Cómo correcto, no? Exacto. Usted coja pluma y papel y anote esta cifra. Ecuador exporta a Colombia con el esfuerzo de sus productores, exportadores, la ayuda de la Oficina Comercial en Colombia ecuatoriana. Exporta 900 millones de dólares. El año pasado, 900 millones. Esa es la cifra exacta. Y a la vez Colombia nos exporta a nosotros, a los ecuatorianos, 1.673 millones de dólares, ¿no? Y eso para que usted tenga esa cifra que es muy importante. Y luego después quiero solamente añadir lo siguiente. El presidente Petro, a quien yo conozco
No, yo conozco, yo he estado con él muchas oportunidades, él sabe perfectamente de nuestra relación. A él yo le digo que él no puede venir a Ecuador y no puede en el exterior exigir que el presidente Noboa deje en libertad al señor Glass. Ese no es un problema del presidente Noboa, es un asunto de la justicia ecuatoriana. La justicia ecuatoriana determinó que el señor estaba sentenciado y ejecutoriada su pena y por lo tanto el presidente Noboa no tiene nada que ver en eso. La agresividad con la cual el presidente Petro está reclamando la libertad del señor Glass no le compete al gobierno ecuatoriano y no le compete a la Cancillería. Así que eso también es importante, no hay que dejar de decirlo. Perfecto, estimado doctor Zuquilanda. Gracias nuevamente y le envío un fuerte abrazo. Hasta una próxima oportunidad. Le digo a usted, muchísimas gracias. A usted. Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Vamos a una breve pausa y cuando volvamos hablaremos acerca de la protección de datos en el Ecuador. Y es que hoy es el Día Internacional de la Protección de Datos, con una interesante entrevista